Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver un tema muy importante dentro de CSS y en general dentro del desarrollo web, que son las fuentes. Vamos a ver qué son y cómo podemos utilizarlas dentro de nuestro sitio web. También vamos a ver cómo podemos alterar su tamaño y forma basados en lo que queramos lograr en el diseño de nuestro sitio. Y para ello vamos a utilizar diferentes propiedades que vamos a ver una por una en detalle y cómo afectan a nuestros textos. Al final vamos a ver cómo podemos utilizar diferentes fuentes y les vamos a mostrar un sitio web muy útil donde pueden descargar distintos tipos de fuentes de forma gratuita y que son de libre uso, lo que quiere decir que podemos usarlas sin problemas de derechos de autor. Así que si este es un tema que te interesa y estás aprendiendo, te recomiendo que veas el video hasta el final para que no te pierdas ningún detalle y puedas sacarle el máximo provecho. Así que vamos con el video. Bueno, aquí ya tenemos abierto un editor de código. En este caso estoy utilizando Visual Studio Code. Se lo recomiendo bastante, muy bueno para escribir código. Y lo que vamos a hacer acá es que ya tenemos la estructura básica de HTML, que yo le explico en otros videos en mucho más detalle. Si les gustaría aprenderla o si no la saben aún, es muy importante que la aprendan primero para después aprender un tema como este, que son las fuentes. Así que lo primero que vamos a hacer en este video es que vamos a linkear o vamos a conectar ese archivo HTML que están viendo en pantalla en este momento con una hoja de estilo CSS. Y lo que vamos a hacer para lograr eso es que vamos a incluir una etiqueta que se llama link en este caso, y la forma en cómo luce es de esa manera. Como vemos este editor de código, a nosotros poner el nombre del elemento y presionar enter, inmediatamente nos completa la etiqueta. Esto es muy útil cuando queremos ahorrar tiempo, si estamos escribiendo mucho código o tenemos una fecha límite para entregar un proyecto. Es muy útil hacer esto, no tendremos que escribir todo el código y de esa forma no vamos a evitar un montón de errores, porque puede ser que por ejemplo sepamos cómo escribir toda esta etiqueta a la perfección, pero de pronto se nos falló por ejemplo escribir unas comillas, ya no funcionaría. Entonces es muy útil acordarse del nombre, presionar enter y ya tenemos toda la etiqueta completa. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a incluir acá la ruta en donde está ese archivo CSS. En este caso vemos que está dentro de la carpeta CSS, entonces vamos a ponerle CSS, vamos a poner un slash y vamos a ponerle estilo.css. De esta forma ya habríamos conectado el archivo HTML con la hoja de estilo CSS. Es así de sencillo. Es muy importante aquí, un error que yo he cometido bastante es que yo pongo aquí un diagonal, que no necesariamente es que esté mal, pero es mejor ponerlo de esa forma para asegurarnos que funcione bien. Cuando lo pongo de esa forma funciona sin ningún problema y puedo añadir todas las propiedades que yo quiera a mi archivo HTML, que están incluidas dentro de este archivo estilo.css. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a incluir lógicamente elementos de texto, como por ejemplo puede ser un H1 en donde escribimos algo como por ejemplo este es mi sitio. Y también vamos a incluir, puede ser un elemento de párrafo, va a ser por ejemplo, podemos escribir este es un día muy soleado y quiero salir no sé, por ejemplo a la playa, cualquier cosa. Lo importante es tener un texto para que podamos ver cómo se va a alterar ahora aplicándole propiedades. Voy a darle control S para guardar los cambios, voy a la hoja de estilo. Bueno, primero vamos acá al navegador para ver que se incluyó. Yo estaba ya trabajando con esto antes y por eso pueden ver que había ya algo, pero lo normal es que la hoja esté en blanco, y al añadir estos dos elementos que están acá, H1 y P, el navegador luzca de esta forma, es decir, se despliegue el archivo HTML de esta forma. Voy acá a este editor de código de nuevo, voy a la hoja de estilo y lo que voy a hacer es que voy a utilizar un selector de etiqueta, que también lo expliqué en un video anteriormente. Voy a poner H1 y lo que voy a hacer ahora es que voy a poner unas llaves. Muy bien, y ahora lo que voy a hacer es que voy a incluir la primera propiedad, que en este caso es font family. Voy a dar enter y al presionar enter me va a aparecer una lista con propiedades por defecto, una lista
con todas las propiedades por defecto que podría incluir dentro de, digamos, dentro de esta propiedad, que en este caso, por ejemplo, quiero seleccionar esta que está aquí. Le doy clic y ya nos aparece una lista con todas estas fuentes, y nos aparece una lista y no solo una fuente. En el caso de que, digamos, esta no esté disponible, no podríamos utilizar esa que está acá o esa que está acá, dependiendo de si está disponible o no dentro del sistema operativo. Entonces aquí tenemos esta propiedad font family. Se va a aplicar esta fuente que está acá. Voy a darle control S para ver que efectivamente se aplicó. Como vemos acá, el diseño cambió, ya es otra fuente que es la que tenía por defecto. Y la siguiente propiedad que yo voy a añadir en este caso es font style, así de esa forma, font style. Y acá vamos a tener distintos valores, como por ejemplo italic, que es el más común. Voy a darle control S y vamos a verlo en el navegador para que sea más fácil de entender. Voy a darle actualizar, y como vemos hizo un ligero cambio, que se puso como diagonal, se pusieron diagonales todas las palabras, todas las letras. Y eso es lo que básicamente hace italic. Podemos, en este caso, podemos seleccionar otra. Por ejemplo, podemos seleccionar otra, como por ejemplo esta que está acá, initial. Que lo que hace initial es que va a darle el diseño por estándar, es decir, no va a hacerle ninguna alteración como tal a la fuente, y la va a dejar como estaba antes. O sea, básicamente podemos quitar esto y va a lucir exactamente igual, control S, como ven, pero es una propiedad o es un valor que está ahí y que vale la pena mencionarlo. Entonces esa es la forma en cómo funciona esta propiedad font style. Y ahora vamos a ver a otra propiedad que lo que hace es alterar el tamaño de la fuente que estemos utilizando. Por ejemplo, en este caso voy a ponerle font size 100 píxeles. Voy a darle punto y coma, voy a darle actualizar y vamos a ver si se hizo un cambio. Como vemos, se hizo un cambio bastante notorio, se hizo mucho más grande la fuente o ese texto, y nosotros podemos ponerle cualquier valor en píxeles. Por ejemplo, si está muy grande podemos ponerle 20 píxeles, que es como lo estándar. Vamos a darle actualizar y como vemos se volvió a alterar el tamaño. Otra propiedad que nosotros podemos utilizar es font weight, así de esa forma, y lo que va a hacer esto es que va a alterar el grosor en sí de ese elemento que nosotros, o ese elemento de texto que nosotros estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, en este caso quiero que sea algo muy común, que sea bold, que traduciría en español como negrita, que es la propiedad que está acá, el valor, perdón, que está acá, bold. Y lo que voy a hacer es darle bold, punto y coma, control S para guardar. Voy al navegador y como vemos ya está en negrita. Entonces lo que puedo hacer, obviamente no cambia mucho porque la fuente en sí ya es oscura. Entonces eso serían como las propiedades más importantes que nos permitirían cambiar el diseño y el tamaño en general de una fuente, y que podemos aplicarlas a todos los elementos de texto, como en este caso este H1, o también elementos de párrafo como el que tenemos por acá. Entonces, por ejemplo, vamos a quitar este H1 y vamos a ponerle P, y lo que vamos a hacer ahora es lo que va a hacer es que va a aplicar las mismas propiedades que tenemos aquí, pero al elemento de párrafo. Entonces vamos a ver el cambio, y como vemos esa fuente que está acá volvió al diseño estándar, y esa que está acá cambió, ahora tiene todas las propiedades que le habíamos aplicado anteriormente a H1. Bueno, ahora vamos a suponer que no te gustó ninguna de las fuentes que aparecen por defecto. Entonces en ese caso vamos a ir al navegador y vamos a ver una librería muy conocida que es Google Fonts, que si no la conocías te la recomiendo. Aquí tenemos un montón de fuentes, nos aparecen
una cantidad interminable de distintos tipos de fuentes que podemos incluir a nuestros proyectos, a nuestros sitios web de forma totalmente gratuita. No tenemos ninguna limitación en cuanto a licencias porque son gratuitas. Y en este caso vamos a tener que seleccionar una, por ejemplo esta que está acá. Voy a seleccionar esa fuente, le doy clic y me aparecen todos los detalles de, en este caso, de esta fuente y los estilos, los distintos estilos de esa misma fuente. En este caso solo tenemos uno, si fuera más nos aparecieran una lista con diferentes estilos. Y lo que vamos a hacer es que tenemos dos opciones. La primera opción que tenemos aquí es que podemos linkear esa fuente con nuestro sitio web. Por ejemplo, si le doy acá Select this style, me despliega esta ventana y aquí me aparece de nuevo el nombre de ese estilo y acá me aparece una opción que dice Link. Entonces lo que yo voy a hacer en este caso es que voy a copiar este código que está acá, voy a ir al código de mi sitio web, acá al archivo HTML y lo voy a pegar aquí en medio de la etiqueta head, aquí dentro. Voy a pegarlo de esa forma, voy a organizarlo para que luzca de mejor manera y esté más organizado. Me aparece de esta forma y no muevo nada de este código, tan solo lo copio de Google Fonts y lo pego aquí. Le voy a dar control S y lo que voy a hacer ahora es voy a volver al navegador y acá me aparece esto que dice CSS Rules to Specify Families. Voy a copiar lo que está acá, que es básicamente, voy a mostrarlo por acá, en estilos. Como vemos tenemos esta propiedad que está acá, que la había explicado hace un momento, Font Family. Y si yo quiero cambiar, voy acá al navegador para explicarlo. Si yo quiero cambiar, digamos, la fuente que aparece acá, tengo estas que están acá, si quiero cambiarla por la fuente que aparece acá, que es Acronym, esta que está acá, lo que debo hacer es sencillamente ir acá, copiar eso que está aquí, y en este caso, como yo ya había añadido la propiedad, voy a cambiarla, voy a quitarla, voy a eliminarla y voy a pegar la que me sugiere Google. Voy a darle control S, voy al navegador, a mi archivo HTML, actualizo y como vemos ya me aparece la fuente de Google que yo acabo de añadir. En este caso me aparece como oscura porque tengo esta propiedad bold que puedo quitarla, la voy a quitar en este caso. Voy a darle control S, voy a volver al navegador, actualizar y ahora sí me aparece de la misma forma que me aparece acá. Es así de sencillo, es bastante simple de esta forma. Existe otra forma en la que nosotros podemos cambiar la fuente y seleccionar una fuente desde Google Fonts, y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a necesitar descargar esa fuente e incluirla dentro de los archivos de nuestro sitio web para que después podamos llamarla. La forma en que hacemos eso, que es más sencillo de lo que suena, es que vamos a incluir una regla que en este caso se llama font face. Escribimos @fontface, abrimos las llaves, aquí la abrimos, acá la cerramos y dentro vamos a incluir esta propiedad que ya la habíamos visto antes, que es font family. Aquí adentro vamos a escribir el nombre de la fuente y aquí escribimos src:/URL y esto nos va a permitir decirle al navegador en dónde está ubicada esa fuente, en cuál es la ruta. Entonces aquí dentro de este paréntesis vamos a escribir la ruta. Entonces el primer paso sería ir acá al navegador, irnos a Google Fonts, seleccionar la fuente que ustedes prefieran. En este caso yo seleccioné Acronym, el ejemplo que estamos utilizando, y lo que voy a hacer es que una vez que yo esté aquí, darle Download Family, te vamos a descargar, inmediatamente se abre una nueva ventana, nos aparece acá el archivo. Voy a cerrar todas las ventanas y acá voy a poner este archivo en el escritorio. Cierro acá, tengo un archivo comprimido, un archivo zip.
Entonces acá tengo la carpeta con todos los archivos de mi sitio web, la voy a abrir. Acá tengo el archivo comprimido que acabo de descargar y voy a crear una nueva carpeta en donde voy a incluir todas las fuentes que quiero usar a futuro o que quiero usar en este momento en mi sitio web. Entonces lo que voy a hacer es darle clic derecho, nuevo, carpeta. Puedo ponerle el nombre que sea, pero la idea es poner un nombre que nos permite identificar y entender que ahí están las fuentes. Podemos ponerle fonts en inglés o podemos ponerle fuentes o fuente, cualquier nombre. En este caso le voy a poner fuentes y le voy a poner todo en minúsculas para que sea más fácil. Fuentes, voy a seleccionar ese archivo y lo voy a arrastrar acá dentro de la carpeta y le voy a dar acá. Puedo crear una nueva carpeta. Lo que sucede, voy a explicarles en este caso, es como vemos, esta es la fuente en sí, pero esta fuente tiene diferentes estilos. Entonces en este caso no tuvimos que hacer lo que les voy a explicar, porque esta fuente tiene solo un estilo, como vemos aquí, regular 400. Entonces este de aquí es el único estilo que tiene esta fuente, pero por lo general hay fuentes que tienen como 1, 2, 3, 10 estilos diferentes. Y en ese caso, cuando descomprimimos nosotros el archivo, voy a darle clic derecho, extraer aquí, extraer o descomprimir, nos va a descomprimir una carpeta en donde nos va a incluir toda una lista con los diferentes estilos. En este caso, como Acronym solo tiene un solo estilo, solo vamos a ver esto nada más, no es necesario crear la carpeta. Esto de acá, el que dice ofl.txt, txt, es básicamente la explicación de la licencia y la forma en que podemos utilizar estas fuentes, que es básicamente podemos hacer lo que queramos con la fuente, excepto venderlas, porque son de libre uso. Entonces en este caso voy a eliminar esto de licencia, no es necesaria ahora, incluir en el sitio web. Tengo este archivo y lo que yo puedo hacer para que quede más ordenado es ponerle nueva carpeta. No es necesario, pero lo estoy haciendo porque queda más ordenada. Acronym. Creo la nueva carpeta, le pongo el mismo nombre de la fuente, elimino ese archivo comprimido, lo voy a eliminar. Y voy a pasar este archivo Acronym, lo voy a pasar acá. Y ya queda más ordenado, es decir, en el futuro si utilizo 5, 10, 15, 20 fuentes diferentes, van a crear una carpeta para cada una de ellas y de esa forma quedan mucho más ordenadas y es más fácil llamarlas dentro de nuestro código. Ahora, como vemos, acá ya el editor ya actualizó y ya nos aparece acá la carpeta que acabamos de crear, que se llama fuentes. Y lo que vamos a hacer es que primero vamos a ponerle un nombre a nuestra fuente. Entonces en este caso le voy a poner Acronym, le voy a poner el mismo nombre, puedo ponerle Acronym así, puedo ponerle cualquier nombre, incluso lo puedo poner por ejemplo Acronym fuente, no sé, puedo haberle puesto cualquier nombre, le voy a poner este nombre y ahora debo yo seleccionar la ruta en donde está esa fuente. Entonces debo entender que yo estoy aquí dentro de CSS y yo quiero llegar de este punto en donde estoy aquí, donde estoy señalando, quiero llegar acá. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo primero es que debo salir, estoy dentro de la carpeta CSS, debo salir de ahí. ¿Cómo hago eso? Le doy 2 puntos, slash, de esa forma le estoy diciendo al navegador, sácame de la carpeta CSS. Ya estoy fuera, es decir, ya estoy aquí. Ahora quiero entrar a la carpeta fuentes, esa que está acá. Entonces le pongo fuentes. Y como vemos, acá tenemos otra carpeta, fuentes, y hemos creado otra carpeta que se llama Acronym. Como vemos acá, ejemplo, fuentes, tenemos esta carpeta. Control C, la quiero copiar. Entonces debemos ir entrando poco a poco en las distintas carpetas. Slash Acronym. Y aquí slash. Mira, aquí me aparece ya. O sea, puedo haberlo escrito manualmente o este editor de código ya me pone la fuente en este caso. Entonces es básicamente eso, 2 puntos slash o diagonal para salir de la carpeta en la que estamos, fuentes para entrar a la carpeta fuentes, Acronym, que es básicamente la subcarpeta que acabo de crear, y dentro de esa subcarpeta está en este caso la fuente o el estilo de esa fuente, que es Acronym regular.
De esa forma nosotros ya hemos linkeado o hemos enlazado la fuente con el sitio web, con el código de nuestro sitio web. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir acá y vamos a borrar esta font family y vamos a ponerle el nombre de la fuente que acabamos de crear, en este caso, o que acabamos de añadir más bien. Vamos a ponerle acá control B para poner el nombre de esa fuente. Vamos a darle control S. Si vamos acá al navegador, le vamos a actualizar y como vemos quedó exactamente igual como estaba antes. La única diferencia es que nosotros usamos un método diferente para lograr el mismo resultado. Eso es básicamente, son las dos formas en que podemos cambiar la fuente y seleccionar una fuente de Google Fonts. Y eso es básicamente todo por este video. Les recomiendo que si algo no quedó claro, lo repitan el video cuantas veces sean necesarias, porque va a estar ahí en mi canal para ustedes de forma totalmente gratuita. Y aparte de eso, si después de ver el video varias veces no logran entender alguna parte o todo el video, déjenme en un comentario abajo y con gusto les puedo ayudar. Voy a responderles y ayudarles lo que más pueda. Si el video les gustó, también no olviden suscribirse al canal. De esa forma el canal irá creciendo y podemos ir subiendo nuevos videos con respuestas a sus preguntas o con nuevos videos con diferentes temas de desarrollo web y programación en general. Espero que les haya gustado el tema de hoy y si fue así, no olviden darle también un me gusta a este video. Nos vemos en la siguiente ocasión. Adiós.